Todos hemos oído hablar del enoquiano, el idioma geométrico y perfecto que John Dee rescató para comunicarse con las huestes celestiales, pero poco se dice de su contraparte, corrupta realmente, la lingua diaboli. ¿Qué idioma hablan los demonios cuando caen y pierden la capacidad de articular las palabras santas? Hoy vamos a explorar el lenguaje mutilado de los reprobos, los dialectos incomprensibles que Dante describió en el infierno y cómo Cornelius Agripa tomó estos fragmentos oscuros para codificar el Transitus Fluvius, el verdadero alfabeto de las brujas. Antes de analizar la sintaxis de la ira y los fluidos de los caídos, dale un fuerte like a este registro para que el algoritmo no sepulte nuestra frecuencia de nuevo, por favor. Y si estás listo para ir más allá de los límites del dogma y acceder al análisis operativo sin censura, este cuervo VIP en Patreon o apoya en la tienda del canal. Tu soberanía mental empieza aquí. Abramos el libro del lenguaje maldito. Tenemos por un lado a nuestra querida lengua de Enoch o lengua enoquiana, que básicamente hace referencia al idioma de los ángeles para poderse comunicar con ellos. Esto no surge de la nada. John Dee, que fue un gran investigador respecto al tema de los ángeles, inspirado, se cuenta, por el profeta Enoch, termina por desarrollar o intentar replicar el idioma de los ángeles tanto como se pudiera. Y de hecho la magia enoquiana es una de las magias más utilizadas y más poderosas, aunque tiene ciertas restricciones. Tan solo conozco un par de personas que lo practican y normalmente para poder hacerlo correctamente, estas personas dejan de alimentarse, digamos, de carnes rojas, bebidas alcohólicas, etc. Entonces es muy interesante cómo la lengua enoquiana tiene tanto valor, pero si existe una lengua enoquiana, existirá una lingua diaboli, que justamente se piensa que es una versión desmejorada, digamos, o un poco más corrupta, entre comillas, del idioma angelical, idioma que los demonios ya no podían hablar cuando cayeron y perdieron su gracia. Eso es lo que se comenta, ¿sí? Con respecto a la lingua diaboli, que es lo que ya vamos a ver, porque realmente no existen tantas referencias acerca de la lingua diaboli o el lenguaje del diablo. Es lógico que no encuentres un diccionario de lingua diaboli en la biblioteca local, ¿sí? Los demonios no se sientan a escribir manuales de gramática ni reglas de ortografía. Si estás en el foso, lo último que realmente te importa es si estás usando bien los verbos deponentes. Básicamente es el idioma en el que se piensa que los demonios, incluyendo pues Satanás directamente, se comunican. Es el que pueden utilizar para comunicarse entre sí. De hecho, en la Divina Comedia, nuestro querido Dante nos menciona que el infierno está repleto de dialectos que son impronunciables para nosotros y que generalmente es el idioma que hablan los reprobos y los demonios. No se trata de un lenguaje articulado como tal, no es un lenguaje que puedas aprender tal cual, sino más bien se piensa que es una especie de combinación de gritos, de aullidos, de ululaciones de los condenados. De hecho, donde habitan los aduladores, se menciona que se habla un lenguaje hecho únicamente de términos vulgares, de términos soeces. Y Dante aclara que los que pueblan este recinto están sumergidos en excremento, producto de la palabra que ellos mismos produjeron a lo largo de su vida. Dante tenía un sentido de la justicia poética bastante escatológico. Si te pasaste la vida lanzando adulaciones y porquería por la boca, tu castigo eterno es pues nadar en esa porquería. Una metáfora perfecta para justamente recordar que la vibración de tu palabra crea el entorno en el que te vas a ahogar, literalmente. Es cierto que Dante no menciona directamente la lingua diaboli, podemos hallar también evidencias de su sintaxis en la pronunciación obscena y grotesca de todas las lenguas humanas que se hablan dentro del infierno. Las palabras que allí se terminan produciendo son las mismas que terminamos empleando en la tierra, pero con una acentuación diferente, llena de ira, llena de rencor y llena de agonía y sufrimiento. Algunos de hecho piensan que la lingua diaboli o el lenguaje del diablo no puede ser pronunciado por los humanos, o por lo menos no en vida, sencillamente porque no tenemos las herramientas adecuadas en nuestro cuerpo fisiológico para poder articular ese tipo de comunicación, digamos. Hay gente que intenta imitar sonidos guturales en rituales creyendo que están invocando
esa lengua diabólica o la están usando. La realidad es que tus cuerdas vocales humanas están diseñadas para la materia ordinaria. Para hablar el idioma del abismo, primero tendrías que experimentar la caída absoluta de tu propia conciencia. Y créeme, no quieres pagar ese precio solo para mejorar tu pronunciación. Las palabras de esa lengua se piensa que están en un nivel de vibración tan bajo, ¿sí?, que para poder pronunciarlas es necesario sentir el mismo impulso insensato y acaso exagerado que las creó en primer lugar. De hecho, si no mal recuerdo, con el tema de las misas negras, habían personas que creían que el diablo directamente había creado una versión inferior, pronunciable para sus adeptos de la lingua diaboli para utilizarla en estos procesos. Se los menciono porque, bueno, tengo que decirles todo lo que sepa de la lingua diaboli para que ustedes también puedan forjar desde mi perspectiva, por supuesto, porque pues siempre estoy yo acá, desde mi perspectiva lo que significa la lingua diaboli. Pero curiosamente se piensa que de esta lingua diaboli surge también la versión más humana, digamos, que sería la lengua de las brujas, que es conocido como Transitus Fluvi, que literalmente significa cruzar el río, y es un nombre que es bastante adecuado para este alfabeto oscuro. El creador del Transitus Fluvi fue nada más y nada menos que Cornelius Agrippa, que pues fue quien había diseñado dos alfabetos crípticos de orden esotérica. Y se piensa que en el año 1510 sería el propio Cornelius Agrippa el encargado de terminar por forjar la Transitus Fluvi, o el lenguaje de las brujas, a partir de la lingua diaboli. Igualmente, también no era la primera vez que Cornelius Agrippa creaba algún tipo de lenguaje críptico, entre comillas. Ya había creado, por ejemplo, el alfabeto celestial, había creado el malaquín también, pero este sin duda es uno de los más enigmáticos. Es un idioma que parece derivar del alfabeto hebreo, entre comillas, en honor a este cruce del río que se menciona en su nombre, haciendo referencia al río Éufrates de la comunidad judía y su posterior asentamiento en Babilonia para reconstruir, pues, el templo. Es más, hay conjeturas que dicen que esta lengua se utilizaban para las brujas para que se pudieran comunicar entre ellas sin temor a que fueran afectadas por esto. De este modo, el Transitus Fluvi, que sería esta versión modificada de la lingua diaboli, terminaría por convertirse en lo que les estaba comentando hace un momento, el lenguaje de las brujas o el idioma de las brujas, aunque claramente a día de hoy no es una práctica tan común llevar y aprender este idioma para comunicarse con los tuyos, porque ya tenemos una libertad de credo muchísimo más grande y de pensamiento, y pues ya todos están muy en tú haz lo que quieras, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, cool, ¿sí? Entonces ya no es tan necesario, pero combinados de la forma correcta, los símbolos del Transitus Fluvi otorgan un poder inconmensurable y sobre todo una comprensión noble de las cosas. Por ejemplo, basta ordenar los símbolos y formar determinadas frases para que éstas se terminen por cumplir en el plano real. Si una iniciada, por ejemplo, escribía "eres mío" en el idioma del Transitus Fluvi, era muy común que esta frase se cumpliera totalmente, es decir, que fuera ineludible. Tal vez por eso dentro de algunas comunidades de brujas se castigaba severamente a quien se atreviera a transgredir la norma de utilizar el idioma del Transitus Fluvi para propósitos personales, como el amor de un hombre o la muerte de un enemigo, y en estos casos era necesaria la aprobación de una especie de corte o jurado, entre comillas, integrada por las mujeres más ancianas y más sabias de ese aquelarre o de ese grupo. Los antiguos aquelarres tenían comités de ancianas para vigilar el uso del idioma. Si usabas el alfabeto sagrado de transmutación cuántica solo para el panadero del pueblo que estaba ahí y tú lo amabas y querías que te amara y lo utilizabas para eso, las sabias te cortaban el acceso. Es como usar energía nuclear para encender un cigarrillo, un desperdicio estúpido de poder que suele terminar mal. Y esto se hacía justamente porque eran las personas que ya habían pasado ese deseo de carne y podían pensar con una cabeza mucho más objetiva, digamos, entre comillas. Pero volviendo con la lingua diaboli, hay otros libros prohibidos que sostienen que la lingua diaboli desciende en realidad del enoquiano, que sería el idioma de los ángeles descrito directamente en el libro de Enoc, y hablado tanto por los humanos como por los ángeles caídos. Antes de que suceda todo este tema de la Torre de Babel, y ojo, sé que la tradición la llama torre, pero técnicamente es un zigurat, una estructura escalonada de Babilonia, pero bueno, la iglesia prefiere los nombres simples, ¿sí? El punto es que antes de que nos fragmentaran el lenguaje para que nos entendiéramos, compartíamos una sola frecuencia operativa. Al quitárnosla, nos dejaron incompletos, obligándonos a balbucear dialectos terrenales.
Igualmente se piensa que antes de que Dios nos diera todas las lenguas para que no nos pudiéramos entender entre nosotros y empezáramos a crear diferencias entre nosotros para dejar de ser un solo pueblo, se piensa que el idioma que hablábamos era la lingua diaboli. Y es curioso porque, por ejemplo, el Transitus Fluvi se considera una versión desmejorada tanto de la lingua diaboli, pero más incluso del lenguaje adánico, que se piensa que fue el idioma en el que le habló Dios a Adán. Nació sin idioma, sin saber y ya está. En este sentido, realmente nos muestran que Satanás o el diablo fue el creador de la lingua diaboli a través de una versión desmejorada de idiomas más santos, digamos. Pero realmente no fue el propio rey de las tinieblas el creador de este lenguaje como tal. Porque como les comentaba hace un rato, cuando los ángeles caídos, que eran liderados por Senyasa, le dije que esto era importante para poder mencionar a nuestro querido Senyasa, engendraron a los Nephilim, la lengua angelical que hablaban entre sí con absoluta fluidez, de repente dejó de funcionar. De pronto ya no se podían comunicar con ese lenguaje. El hecho de haber caído en desgracia y ya no tener esa gracia divina les impedía totalmente poder pronunciar las palabras que antes eran cotidianas para ellos. Y así es como se piensa que surge la lingua diaboli. Desde entonces todos los caídos, tanto en la Segunda Guerra de los Ángeles como en la Primera, terminan hablando este idioma deformado y mutilado, entre comillas, porque solo eran capaces de articular una versión grotesca del lenguaje angelical, ausente de términos que aludan a cuestiones puras y a cuestiones santas, pero que se rellenaban con un lenguaje bastante grotesco. Más allá de todo lo que les he comentado, es muy poca la información que hay sobre la lingua diaboli, lo cual ha llevado a ciertos exégetas a preguntarse si realmente llegó a existir o pues si su construcción y la estructura responden a cuestiones que van más allá de la necesidad de comunicarse. Pues ya tú tendrás que decidir si para ti la lingua diaboli existe o no. El lenguaje es la geometría en la que configuras tu realidad, ya sea a través de los nombres divinos o de las frecuencias del exilio, ¿sí? Puedes escoger, pero si te intriga cómo los magos del Renacimiento estructuraron estos alfabetos mágicos, tienes que ver mi video de cómo usar las runas satánicas, que se usa el alfabeto de Honorius de Tebas, y si quieres entender el protocolo real para interactuar con las antiguas entidades que manejan estas frecuencias sin caer en el balbuceo, salta ahora la jerarquía oculta, el protocolo real para contactar a Lucifer y sus demonios, te lo dejaré por acá. Todo el desglose operativo sobre las palabras de poder y los sigilos están en mi libro de Magia del Caos, una guía práctica para quien no cree en nada. Consíguelo en la tienda del canal, lo tienes como comentario fijado o en la descripción. Básicamente puedes conseguirlo en la tienda, desbloquea todo el arsenal uniéndote como Cuervo Diamante en Patreon para que accedas a todo mi contenido y sin más que decir, mantente firme, mantente soberano.